Pues bueno, bienvenidos a todos a una sesión más del Seminario de Jóvenes Investigadores. Hoy tenemos con nosotros a dos compañeras, a Laura Centeno Casado y a Martina Elisabetta Ski. Laura nos hablará sobre los desafíos y retos jurídicos en materia de salud digital, el reglamento 2025-327 del Espacio Europeo de Datos de Salud, y una breve presentación. La compañera bueno, pues está en el CSIC de la Universidad de Murcia, en el régimen de conductora, ¿no? Está como investigadora predoctoral. Y Martina, que nos hablará sobre actos sexuales sin consentimiento, España como posible modelo para Italia. Y está aquí haciendo una estancia de unos meses y viene de la Universidad de Milán Estatal. Para aquellos nuevos y que no sepáis cómo funciona el seminario, bueno, pues las compañeras hablarán por un tiempo prudencial, unos 25 o 30 minutos, y luego, bueno, pues celebraremos un debate, un coloquio, donde pues podremos enriquecer las tesis doctorales, ¿no? Y compartir pues aquello que nos hayan suscitado estas ponencias. ¿De acuerdo? Bueno, pues para no entretenerme mucho más y dejar tiempo al debate, y también para aquellas personas que si tienen que ir tengan oportunidad de escuchar a los compañeros, vamos a empezar ya y vamos a darle la palabra, vamos a alterar el orden y vamos a darle la palabra a la compañera Martina. ¿De acuerdo? Que creo que tiene una presentación PowerPoint. Sí. Perfecto. Vale. Antes de empezar, quiero disculparme por mi español. No lo hablo muy bien, pero si hay algo que no es claro, me interrumpen. Mi tesis doctoral es sobre los actos sexuales sin consentimiento y es un estudio comparado entre Italia y España. Aquí hay una introducción de un índice de todos los argumentos de lo que vamos a hablar, y voy a comenzar por una introducción. No sé si hay problema. Vale, no. ¿No? ¿Por qué no funciona o por qué? No sé. Vale, perfecto. Gracias. Aquí. Okay. Vale. Gracias. Entonces, la regulación actual del delito de agresión sexual en Italia fue introducida por una ley de 1996, la número 66. Y a pesar de los profundos cambios sociales y culturales y jurisprudenciales ocurridos en las últimas décadas, la estructura básica de esta disciplina ha permanecido prácticamente inalterada durante casi 20 años. En la actualidad, el Parlamento italiano está debatiendo una posible reforma del delito centrada en un punto clave: el paso de un modelo restrictivo que se basa sobre la violencia, la amenaza o el abuso de autoridad a un modelo que coloca el consentimiento al centro de la justicia penal. En una primera fase del debate en el Parlamento se propuso una formulación inspirada al modelo del solo sí es sí. Posteriormente se ha planteado como alternativa la adopción de un modelo de no es no, basado sobre el disenso de la víctima. En este contexto, el estudio del ordenamiento jurídico español, antes y después de la Ley Orgánica número 10 de 2022, constituye un instrumento comparativo de enorme relevancia para mí, tanto por las similitudes estructurales como por las diferencias de la política criminal. El objetivo de mi investigación es analizar las consecuencias de estas distintas opciones de capacidad penal y buscar un equilibrio entre la protección efectiva de las víctimas y los principios fundamentales del sistema penal nacional. Y la investigación y la relación de hoy se articula en torno a tres líneas principales. Como primera, el bien jurídico protegido para las normas sobre la violencia sexual. Como segunda, la diferenciación entre las conductas sexualmente relevantes desde el punto de vista penal. Y como tercera, la reformulación del delito a partir del consentimiento o del disenso de la víctima.
En todo caso, a partir de la voluntad humana. Podemos empezar con la primera parte, que es sobre el bien jurídico. Perfecto. Uno de los aspectos más relevantes y que son también más discutidos de la reforma de 1996 en Italia fue la reubicación de los delitos sexuales en el título 12 del Código Penal entre los delitos contra la persona y en particular entre los delitos contra la libertad personal. Esta elección reflejó un cambio de paradigma muy importante porque es como abandonar una concepción moralista de la violencia sexual. Eso porque antes de la reforma de 1996, los delitos sexuales eran ubicados entre los delitos contra la moralidad pública y las buenas costumbres. Sin embargo, una parte significativa de la doctrina considera que la ubicación que hay pues de la ley 66 de 1996 es problemática. Eso porque tradicionalmente la libertad personal es entendida como una libertad exterior, una libertad de movimiento física deambulatoria. La violencia sexual no lesiona principalmente la libertad personal, entendida como libertad de movimiento, porque no es una lesión meramente física. La violencia sexual lesiona tanto la libertad física, más bien la libertad moral y psíquica. Es decir, la capacidad de la persona de decidir sobre la propia autodeterminación sexual. Reducir esta ofensa a una agresión solamente física o a una privación momentánea de la libertad ambulatoria no es suficiente. Tampoco es adecuado identificarla exclusivamente con una interferencia en la autodeterminación, que presuponga, como de manera implícita, una deber de resistencia por la parte de la víctima. Por esas razones, una parte relevante de la doctrina italiana sostiene que una tutela más coherente habría sido la creación de una categoría autónoma de delitos contra la libertad sexual, concebida como bien jurídico específico. Yo creo que ese punto es fundamental, porque la manera en que nos definimos el bien jurídico condiciona directamente el rol que el consentimiento va a tener en el delito. Más importante, en el sistema penal italiano, el bien jurídico protegido por la norma orienta al juez en su decisión sobre el alcance ofensivo de la conducta del autor, respetando el principio de ofensividad, que es un principio que en Italia, pero en España también, ha relevancia constitucional. Por lo tanto, es fundamental como primer paso encuadrar el delito en una categoría que tenga en cuenta tanto del daño físico como del daño psíquico que se deriva de una agresión sexual. Sí, podemos seguir. Y llegamos a la segunda parte, que es sobre la definición de la noción de actos sexuales y la posible diferenciación de las conductas realmente relevantes. La reforma de 1996 configuró el delito de violencia sexual en torno a la concepción o inducción a realizar o sufrir actos sexuales. Esa expresión sustituyó a dos categorías que tradicionalmente había antes de la reforma, que eran la conjunción carnal, equivalente a la violación española, y los actos de libidine, que comprendía todos los otros actos sexuales. Y el legislador italiano decidió entonces de unificar en una sola figura delictiva conductas que anteriormente estaban claramente diferenciadas, sustituyendo las categorías tradicionales de conjunción canal y de acto de libidine. La conjunción canal entonces incluía todos los actos con penetración y aquellos equiparables a ellos, mientras que los actos de libidine se referían a los actos sexuales que estaban en zonas erógenas sin penetración, con toques e infecciones. Esta unificación fue objeto de fuertes críticas doctrinales. El motivo por el que se optó por el tipo unificado fue evitar episodios de victimización secundaria durante los juicios, en los que a menudo se preguntaban insistentemente a las víctimas si la penetración había sido invasiva y cuánto había sido de penetración y en qué medida. La verdad es que este tipo de evaluación sigue siendo necesaria hoy también durante el proceso penal por razones obvias.
un acto sexual con penetración tiene un alcance ofensivo mayor que otros actos sexuales. Y el problema de la victimización secundaria, en todo caso, se refiere principalmente a un aspecto cultural, es decir, la actitud que el juez o el abogado o defensor adoptan al formular las preguntas a la víctima. Y las preguntas, hay un artículo en Italia del Código de Procedura Penal que especifica que las preguntas deben ser solo las necesarias por la comprobación de los hechos. Y eso ya es un límite por la victimización secundaria. El problema es que hoy, bajo una misma pena, que es hoy de 6 a 12 años de prisión, se incluyen conductas muy diversas, desde los actos penetrativos, con violencia, por ejemplo, hasta contactos sexuales breves y fugaces. Y eso genera tensiones evidentes sobre el principio de proporcionalidad de la pena y también de ofensividad. La única válvula de corrección de esta noción tan amplia es la prevista por con una atenuante de los casos de menor gravedad, cuya delimitación queda en gran medida en la discrecionalidad judicial. Uno de los objetivos de mi investigación es analizar si una diferenciación más articulada de las conductas sexuales penalmente relevantes, superando las dos categorías tradicionales de la confusión penal y de los actos de límites, puede ofrecer una tutela más equilibrada de la libertad sexual. Desde el punto de vista comparado, el sistema español ofrece un modelo muy interesante. Incluso después de la reforma del 2022, se mantiene la distinción entre actos penetrativos y otros actos sexuales, con la figura grabada de la violación. No obstante, también en España la doctrina ha planteado críticas relacionadas en la determinación de la pena, pero sobre otros aspectos. Y estas críticas presentan claras afinidades con las preocupaciones que hay en la doctrina italiana sobre estos específico aspecto. Y volvemos ahora a la tercera parte, que será la parte más grande de mi tesis, que es sobre el consentimiento en el centro del delito de agresión sexual. La legislación italiana vigente sigue estructurando el delito básico de violencia sexual en torno a la concepción realizada mediante violencia, amenaza o abuso de autoridad, así como a conductas inductivas basadas en la inferioridad de la víctima o en el engaño. Formalmente, el consentimiento no ocupa alguna posición central en el texto legal. Aquí tienes el texto de la norma italiana, que he intentado traducir en español, espero que va a ser comprensible. Quien mediante violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad obligue a otra persona a realizar o a sufrir actos sexuales, y esa es la definición de la que hemos hablado, será castigado con la pena de prisión de 6 a 12 años. Y esta es la figura básica. Pues hay la figura con la inducción, que es abusando de las condiciones de inferioridad física o psíquica de la persona ofendida en el momento del hecho, o engañando a la persona ofendida mediante sustitución de autor por otra persona. Y en la última parte hay la atenuante de la realidad, de la que habíamos hablado. Que es una formulación muy amplia. Hay una evolución jurisprudencial en el derecho viviente que observa una evolución progresiva. Ese proceso ha comenzado con una ampliación del concepto de violencia, entonces la concepción mediante violencia está en la primera parte del delito, incluyendo formas implícitas o potenciales de violencia. Posteriormente se ha evolucionado hasta una mayor centralidad del disenso de la víctima, incluso cuando el disenso no es manifestado mediante una resistencia física. Y ahora la jurisprudencia de mayoritaria, sí, dice que hay violencia sexual cuando hay una ausencia de consentimiento claro e inequívoco.
Este proceso ha generado una creciente distancia entre el texto normativo y su aplicación policial, lo que pone de manifiesto la necesidad de una intervención legislativa orgánica. En este contexto se inserta el debate sobre la adopción de un modelo resultado en el consentimiento. Aquí, como hemos visto, hay dos modelos que son debatidos en el Parlamento ahora en Italia. El primero es un modelo basado sobre el disenso, según el modelo no es no, que parte de la idea que la violencia sexual se configura cuando el acto se realiza contra la voluntad de la víctima, incluso cuando esa voluntad contraria se manifiesta como implícita. Este modelo presenta algunas ventajas importantes, evita una concepción formalista del consentimiento, reconoce o puede reconocer, a segunda de cómo está escrita la norma, que la oposición puede manifestarse de múltiples formas y puede reducir el riesgo de exigir de la víctima una conducta ideal de resistencia contra la fuerza utilizada para el autor. Sin embargo, la doctrina italiana observa también límites estructurales importantes. El modelo de disenso sigue presuponiendo que la víctima sea capaz de expresar su oposición de algún modo reconocible. Eso puede ignorar fenómenos ampliamente documentados como el freezing, es decir, la parálisis psicofísica ante una situación de peligro sexual. Y porque muchas personas en situaciones de peligro sexual no reaccionan con resistencia, sino con parálisis. Ese fenómeno no es una elección consciente, es una reacción como automática al peligro de la agresión sexual. Y dentro del modelo del disenso, esa facilidad puede ser interpretada como una ambigüedad, como una falta de oposición o como un consentimiento tácito. Además, algunos autores dicen que desde el punto de vista procesual, este modelo tiende a desplazar el foco de la prueba hacia el comportamiento de la víctima, favoreciendo dinámica de victimización secundaria otra vez. Sin embargo, vuelvo a insistir que la victimización secundaria es en gran medida una cuestión educativa y cultural. Aunque se adhiera al modelo de la voluntad contraria de la víctima, si la norma se formula de manera que equipara el disenso a situaciones como el freezing o de parálisis, es posible evitar que el proceso se convierta en una responsabilidad de la víctima porque no ha resistido. La voluntad contraria, si se opta por este modelo, deberá evaluarse en relación al contexto y a las modalidades del hecho. Aquí hay la propuesta que está debatida en el Parlamento italiano ahora, y es la propuesta basada sobre el disenso. Quien contra la voluntad de una persona realice con ella actos sexuales o la induzca a realizar o a sufrir dichos actos será castigado con la pena de prisión de 4 años. La voluntad, esa es la parte más importante por el consentimiento de la voluntad de la víctima. La voluntad contraria al acto sexual deberá evaluarse teniendo en cuenta la situación y el contexto en el que el hecho se haya cometido. El acto sexual se considera contrario a la voluntad de la persona también cuando se realice por sorpresa o aprovechando de la posibilidad de la persona en las circunstancias del caso concreto de expresar su disenso. Esa última parte es escrita para que la norma cubre también los casos de freezing y de parálisis. Ahora vemos el modelo de consentimiento, solo sí es sí, y vamos a ver pues la propuesta que hay en Italia basada sobre el consentimiento. El modelo de consentimiento se basa en una idea distinta y más exigente que el modelo de disenso. El acto sexual es lícito solo si existe un consentimiento libre y actual de todas las personas implicadas. La ausencia de consentimiento se convierte en el verdadero núcleo del delito. Ese modelo presenta una fuerte coherencia con la concepción de la libertad sexual como autodeterminación. Además, el modelo de consentimiento es lo que mejor se ajusta con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según el cual la violencia sexual
sexual puede existir incluso sin la resistencia física cuando falta el consentimiento. El consentimiento se entiende como expresión positiva de la autodeterminación sexual y no como simple ausencia de oposición. Pero por la aplicación práctica de la norma es importante que el consentimiento no debe entenderse de manera rígida o formalista. Eso no significa que el consentimiento deba ser siempre verbal o formalizado. Puede manifestarse también a través de comportamientos, pero estos deben ser claros, inequívocos y evaluados en el contexto de los hechos. Lo que el modelo de consentimiento excluye es que la ambigüedad y el reading y los casos que hemos visto antes pueden resolverse a favor de la iniciativa sexual. Además, la jurisprudencia italiana más reciente se mueve en la práctica hacia un modelo consensual, incluso sin la reforma legislativa expresa. Esa es la propuesta del Parlamento italiano y, como vamos a ver, tiene una formulación muy vaga, porque dice: quien realice, haga realizar o haga sufrir actos sexuales a otra persona sin el consentimiento libre actual de esta, será castigado con la pena de a la segunda parte es una agravante por el utilizo de la violencia, amenaza o abuso de autoridad, que son las tres formas que ya están. Pero como pueden leer, no hay una definición del consentimiento que sea más aprofundida de libre y actual. Y eso va a crear muchos problemas por la aplicación práctica de la norma. Vamos a ver los riesgos que el modelo de consentimiento afirmativo pone. La adopción de un modelo de consentimiento afirmativo plantea problemas relevantes. En primer lugar, el riesgo de indeterminación normativa, como hemos visto en la propuesta del Parlamento. Si hay una definición demasiado abstracta del consentimiento como actual e libre. Y en segundo lugar, las dificultades probatorias, especialmente en relaciones interpersonales, como las interrelaciones sexuales, en las que no existen testigos, ni algunas veces signos externos evidentes. Y en tercer lugar, el hecho de un derecho penal simbólico, utilizado principalmente para enviar un mensaje político o social, sin adecuada atención a los efectos prácticos de la aplicación de la norma. Esos riesgos se han manifestado también en la experiencia española con la ley orgánica y con la siguiente contrarreforma. Lo que se pone como problema en Italia, y voy a preguntar si esto se pone también en España, se discute mucho sobre el problema de la acreditación del elemento subjetivo en el delito de violencia sexual, porque la violencia sexual es un delito previsto solo en forma dolosa y no en forma culposa. Esta cuestión se plantea tanto en el modelo del disenso como en el modelo de consentimiento y en realidad conduce a resultados muy parecidos. En el modelo de consentimiento afirmativo, el disenso de la víctima se considera, como hemos visto, presunto. Ahora, las garantías que protegen al imputado y, sobre todo, el principio constitucional de culpabilidad en Italia, obliga siempre a verificar si la conducta del autor fue realizada con voluntad y conciencia, dado que la violencia sexual es punida como en forma dolosa. Por esta razón, incluso en un modelo sexual puro, será siempre, y yo creo que eso es irrevisable, necesario comprobar si el autor podía darse cuenta que el acto sexual no era querido, de que no había el consentimiento. Eso implica que el juez, en el proceso penal, debe analizar con mucho detalle el comportamiento de la víctima, de ambas personas, de la víctima y del imputado, con el fin de verificar si el autor tuvo realmente la posibilidad de comprender que no había consentimiento. Por lo tanto, el juez deberá, en todo caso, acreditar algún tipo de manifestación de disenso por parte de la víctima, o al menos un comportamiento que puede traducirse en disenso.
como ocurre, por ejemplo, en los casos de leasing o de garajes. Eso es parecido al disenso. En cualquier caso, al menos en el ordenamiento italiano, no es posible concebir un delito de violencia sexual que se aplique con total independencia del comportamiento de la víctima. En el proceso penal, el comportamiento de la víctima, en todo caso, va a ser analizado. Y vuelvo a repetir que el problema es cómo va a ser analizado, cómo van a ser las preguntas del juez y del abogado. Precisamente por esa razón, considero mucho más importante aprender a escuchar, a interrogar a las víctimas sin revictimizarlas, en lugar de imaginar un delito excesivamente severo que termine por superar las garantías constitucionales que caracterizan el derecho penal. Y a partir de esos puntos voy a estudiar la experiencia española por mí. La Ley Orgánica número 10 de 2022 introdujo un modelo de consentimiento afirmativo. Eliminó la distinción entre abuso sexual y agresión sexual y se configuró un delito único basado en la realización de actos sexuales en consentimiento. El consentimiento se define en la ley española como una manifestación libre de voluntad que debe evaluarse teniendo en cuenta el contexto de los hechos. Antes de la reforma de 2022, el ordenamiento español ya sancionaba numerosas conductas en el que el consentimiento estaba viciado. Y eso es diferente por Italia porque la formulación de la norma en Italia en este momento no hace algún requerimiento al consentimiento. Por ejemplo, como con la figura del abuso sexual en España o el abuso de superioridad. Por una parte de la doctrina, la reforma parece responder, al menos en parte, a una función que podemos decir que es simbólica y comunicativa, orientada a reforzar la percepción social de la gravedad de las conductas de violación sexual. Sin embargo, la adopción del modelo del consentimiento afirmativo ha generado algunos problemas interpretativos y tensiones entre el legislador y la judicatura. Por esta razón, la experiencia española va a ser un caso de estudio fundamental para evaluar críticamente las propuestas que hay actualmente en el Parlamento italiano. Aquí. Perfecto. Perdona. Aquí hay la legislación española. Con la definición de acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, una vez también hay la evaluación del contexto, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Pues hay la violación, creo. Lo que quería mostrar es que esta formulación no es tan diferente de la formulación basada en el disenso que hay ahora, que se debate ahora en Italia en el Parlamento, porque siempre hay la voluntad de la persona al centro de la norma, hay la definición de la voluntad contraria que se basa sobre el contexto, y la sola referencia que hay en la norma italiana que es basada sobre el disenso es en la segunda parte, cuando dice por sorpresa profesional en las circunstancias del caso concreto de expresar su disenso. Pero la normativa es basada sobre la voluntad de la persona y es, yo creo, mucho menos peligrosa que formular la norma de manera amplia y vaga y no definida y no precisa, como hay en la propuesta basada sobre el consenso libre actual, que en la práctica se significa nada. Aquí hay la propuesta basada en el consentimiento otra vez. Y esa es la normativa actual, ya la hemos vista, pero para que no la olviden, mediante violencia, amenaza o abuso de autoridad o mediante inducción con abuso de la condición de inferioridad o engaño. Entonces voy a ver mis conclusiones.
Lo que pienso es que el debate entre el modelo de disenso y el modelo de consentimiento no es una cuestión meramente técnica y que refleja dos maneras distintas de concebir la libertad sexual y el papel del Shona. El modelo de consentimiento parece hoy más coherente con la idea de autodeterminación sexual, pero solo si se construye una norma con rigor técnico, con prudencia y con atención a las garantías fundamentales y constitucionales. En definitiva, tanto con el modelo de consentimiento como en el modelo de disenso, el juez, para determinar los hechos, también deberá tener en cuenta el comportamiento de la víctima. Y en ambos casos, esta determinación servirá para establecer si el autor cometió la agresión sexual con dolo o no. Al menos que se introduzca una norma por la violencia sexual culposa. El objetivo central de mi investigación doctoral y de mi investigación aquí será analizar cuál modelo o cuál formulación normativa permite de conciliar mejor la protección efectiva de las víctimas y el respeto de los principios de legalidad, de proporcionalidad y de garantía del derecho penal. Y eso no es a olvidar cuando vamos a formular una nueva norma normativa sobre la violencia sexual. Desde esta perspectiva, el diálogo comparado con el sistema español no debe entenderse como una simple importación de modelos, sino como una crítica indispensable para construir una reforma coherente y equilibrada del derecho de la agresión sexual en Italia, teniendo en cuenta que el sistema italiano es un poquito diferente del sistema español, partimos de presupuestos diferentes. Y espero que mi periodo aquí me permitirá de confrontarme con los aspectos positivos y innovadores de esta ley, pero también con sus puntos críticos y los límites del modelo de consentimiento afirmado. Bueno, pues muchas gracias Martina por tu fantástica ponencia. Nos has engañado a todos porque te has empezado disculpando sobre tu español, un español fantástico para tratar un tema muy complejo, bien lo sabemos en España, y con un rigor, a mi juicio, exquisito. Por lo tanto, felicidades y gracias. Y digo más, bueno, pues fichamos a Martina en el tiempo de descuento, con una semana solamente de antelación, por lo tanto ha tenido, pues eso, menos de 7 días para prepararse esta fantástica ponencia que nos ha brindado. Por lo tanto, bueno, pues solamente agradecer el esfuerzo y la disponibilidad. Y dicho esto, pues seguimos con la segunda ponencia, también muy interesante, que es sobre el tratamiento, ¿no?, de los datos en materia sanitaria. Pues creo que no has preparado una presentación, falta, por suerte, para que no haya ningún problema. La cuestión es la palabra, ¿vale? Media hora, 25 minutos, lo que uses. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias en primer lugar al Departamento de Derecho Constitucional y al Instituto de Derecho Parlamentario por la invitación y por dar voz a jóvenes investigadores de diversas temáticas. En mi caso, yo voy a hablar sobre un reglamento de la Unión Europea que tiene una dimensión, muchas dimensiones, entonces por eso creo que es bastante interesante exponerlo. La referencia ya está comentada en el título, es el Reglamento Unión Europea 2025/327, relativo al Espacio Europeo de Datos de Salud, y es una regulación que combina la salud, el sector de la salud y el sector digital. Entonces, dentro de todos los que estemos estudiando tanto la normativa digital a nivel europeo y nacional como la normativa de salud a nivel europeo y nacional, pues es un reglamento que imita esas dos partes y sectores claros. De hecho, forma parte tanto de la estrategia de datos de la Unión Europea como de la estrategia de salud de la Unión Europea. Y los 3 objetivos principales que tiene este reglamento es, en primer lugar, armonizar
los sistemas de salud de la Unión Europea, algo que creo que en España puede sonar, o en muchos Estados miembros puede sonar utópico, pero sí que es verdad que igual que se están armonizando ciertas garantías a nivel europeo, pues el acceso o, digamos, la prestación sanitaria busca no solo tener la tarjeta de salud de la Unión Europea, sino que la prestación sanitaria de los sistemas sanitarios europeos se armonice, ¿no? Y para eso el vehículo por el que se quiere hacer es por armonizar la historia clínica electrónica de todos los ciudadanos de la Unión Europea. El segundo objetivo que se tiene es la gobernanza del dato, es decir, los datos de salud, que además ahora entramos un poco en cómo se configura el dato de salud a nivel jurídico, pero son datos muy fragmentados, muy dispersos, y cuando hablamos de datos de salud no solo hablamos de datos clínicos, también hablamos de datos de investigación, entonces os podéis imaginar la cantidad de actores que están inmersos en este proceso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de data governance, ¿no?, de la gobernanza del dato, no solamente vamos a gobernar datos abiertos o datos que puedan ser buenos para la economía, sino vamos a intentar hacerlo en el sector de la salud por el hecho de que los datos de salud son datos muy sensibles pero también muy poderosos, ¿no? Y el tercero es mejorar el acceso de los ciudadanos a los datos. Es decir, dentro de los datos, de los derechos que tenemos como ciudadanos europeos en cuanto a acceso a nuestros datos, que ya están consagrados en el Reglamento General de Protección de Datos y en el posterior desarrollo normativo a nivel nacional de la Ley Orgánica de Protección de Datos, cómo podemos mejorar ese acceso. Luego también hay una lectura y una clave geopolítica de este reglamento, porque si bien es cierto que hay una crítica, y de hecho por eso se está dando el Digital Omnibus en la Comisión Europea, de flexibilizar los requisitos para el tratamiento de datos personales en la Unión Europea. Bueno, el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud no tiene que ver un poco con eso, sino con lo que, digamos, la intención subyacente es, tenemos datos, tenemos mucha capacidad con esos datos, vamos a tener datos de calidad para aumentar la innovación. Porque si los datos están fragmentados en los Estados miembros, pues los ensayos clínicos, la investigación que se puede hacer, pues se queda mucho a nivel nacional y perdemos muchas oportunidades. De hecho, la investigación tan amplia es algo, un modelo que ya viene de Estados Unidos, que ya viene de Australia y que ya viene de otros países. Entonces, lo que se quiere es tener mayor capacidad de datos para que no solamente la investigación se potencie, sino que se potencie la innovación. Eso en lo que es la clave un poco política, geopolítica que se puede leer, aunque luego en el debate podemos divagar un poco más sobre ello. El reglamento se estructura en dos usos principales. El uso primario, que va un poco con el primer objetivo que hemos comentado de mejorar la calidad asistencial, y que luego pasaré a explicar, y el uso secundario, que donde creo que hay mayor reto jurídico a la hora de afrontar, ¿no? Y ahora explicaremos un poco por qué. ¿De qué datos partimos? Partimos de la historia clínica electrónica. Vosotros, si entráis en vuestra historia clínica electrónica, pues habéis tenido muchas veces la sensación de que hay diferentes formatos, que está fragmentada. Entonces, la idea es, principal, por dónde empezamos a analizar este dato. Empezamos a establecer unos estándares técnicos y operativos en los que todas las historias clínicas de todos los ciudadanos europeos estén armonizadas y accesibles. En el caso de España, muy sencillo, se está trabajando para que en 2027, de hecho está muy avanzado España en este uso primario, se está trabajando para que todas las personas tengan acceso a su historial clínico electrónico. Y pensáis, ¿cómo podemos acceder a nuestro historial clínico? ¿Cómo podemos ver este historial que se supone que también va a ser leído en Italia, o va a ser leído en Polonia o en Finlandia? Bueno, pues en la carpeta ciudadana, en mi carpeta ciudadana, en la sección de salud, podéis encontrar dentro de la sección salud historia clínica electrónica digital, y dentro de la historia clínica digital, de historia electrónica clínica digital, podéis encontrar el EU Patient Summary, donde podéis ver vuestro historial clínico en inglés y en español, ¿no? Y entonces eso se supone que va a estar catalogado dentro del Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud está intentando catalogar todas las historias clínicas de todas las comunidades autónomas y ofrecerlo dentro del mismo espacio. Ese espacio ya está disponible, si alguien está muy interesado sobre el tema,
Se publicó el 28 de enero la Espacio Nacional de Datos de Salud y se habla ya de casos de uso. Es decir, dentro del uso primario estamos utilizando estas historias clínicas para que la gente tenga acceso, pero también las estamos utilizando para que hospitales o centros de diagnóstico empiecen a utilizar estos datos para mejorar tratamientos o asistencia sanitaria. Hay 3 casos, no quiero profundizar más por cuestión de tiempo, pero si alguien está interesado o interesada, se pueden ver y están en abierto en el Espacio Nacional de Datos de Salud. El uso primario también, el objetivo que tiene no solo es que nosotros como pacientes podamos acceder a nuestra historia clínica electrónica, sino que también a los profesionales sanitarios se les facilite ese acceso, porque muchas veces el problema que hay es que hay una gran fragmentación de información entre los profesionales sanitarios, de los hospitales, administrativos, enfermeros, trabajadores sociales. Es decir, hay una fragmentación de información muy importante. Entonces, para mejorar la asistencia sanitaria a nivel europeo es muy importante también esa doble vertiente del uso primario. Estas historias clínicas tienen el dato líquido, es decir, el dato personal, dato protegido por el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos. Como bien sabéis, o bueno, si no, veis el artículo 6, cómo se tratan los datos personales y las fases de legitimación para el tratamiento de esos datos, y luego ya cuando nos vamos al 9, que son las categorías de datos de categoría especial, se aplican unas restricciones. ¿Por qué? Pues porque son más susceptibles, ¿no?, de reidentificación, de discriminación y demás. Entonces, los datos de salud, aunque creáis que no, pueden ser realmente discriminatorios en muchísimos aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, esas restricciones se siguen aplicando. Es decir, el Espacio Europeo de Datos de Salud, aunque pensemos que se comparte, ¿no?, que se abre un poco la mano a esa compartición de datos, realmente se construye sobre el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Y por qué esto es importante? Porque aunque nuestra historia clínica forme parte, por la base de legitimación de la obligación legal y el interés público del Sistema Nacional de Salud, nuestros datos están ahí, nos han pedido permiso y no va a actuar el consentimiento como base, hay un derecho nuevo que se crea sobre los pacientes y sobre las personas, que es el derecho de autoexclusión. Y el derecho de autoexclusión es muy importante a nivel jurídico porque creo que va a tener durante los próximos años un desarrollo, aunque sea un derecho operacional, ¿no?, porque es para operar, o sea, para que el paciente opere dentro de este ecosistema de datos de salud, sí que es un modelo que, hablamos de consentimiento, pero en el consentimiento de protección de datos, pues va a cambiar el paradigma. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso, el derecho a autoexclusión, lo que a ti te facilita es, yo no he consentido que mis datos estén aquí porque hay una base de tratamiento de interés público y de obligación legal, pero yo sí tengo derecho a salirme del sistema si quiero. Vale, esto, cogerlo con pinzas porque hay 2 dimensiones. Primero, el paciente cuando dice que quiere quitarse del catálogo del Sistema Nacional de Salud, ¿está haciéndolo de forma informada o no? Es decir, hablamos de consentimiento informado, pero ¿hablamos de una autoexclusión informada? Esa es la primera pregunta que os quiero hacer. La segunda pregunta sería, claro, ¿se me va a seguir tratando de igual manera o tengo el riesgo de que porque yo me he salido del Sistema Nacional de Salud con mi historia clínica electrónica no tenga asistencia sanitaria? Bueno, la respuesta está en el propio Reglamento General de Protección de Datos, que dice que el interés vital es la base legitimadora para el tratamiento de datos personales. ¿Qué quiere decir con esto? Que nunca, aunque quedes fuera del sistema y aunque hagas ejercicio de proceso de autoexclusión, nunca se te va a negar la asistencia sanitaria. ¿Se te va a hacer más difícil? Sí, pero no se te va a negar. Y aquí, ya para empezar el rizo, el reglamento, y este problema lo vamos a hablar en las conclusiones, te deja decidir sobre el derecho a autoexclusión voluntaria en el uso primario. Es decir, que va a haber estados que legislen sobre este derecho a autoexclusión. Ya os explico por qué. Es importante porque este derecho a autoexclusión se aplica en el uso primario, que es lo que estoy hablando, y ahora os voy a explicar el escenario de uso secundario. Si un Estado miembro habilita que haya un derecho a autoexclusión en el uso primario, ¿cómo ese Estado miembro va a garantizar que ese derecho tiene garantías cuando el paciente lo ejerce? Tanto de información como de mecanismo para hacerlo. El reglamento dice que es reversible. Es decir, que yo puedo decir que me autoexcluyo, pero luego puedo volver. Pero claro, ¿cómo a nivel jurídico se va a operacionalizar eso? ¿Qué protección jurídica hay del individuo? Pues yo creo que es un reto a nivel jurídico muy grave, ¿no?
Dicho esto, es un nuevo derecho que se crea y luego hay derechos que se refuerzan. En el Reglamento General de Protección de Datos, cuando hablamos de los derechos del interesado, hay un derecho que es el derecho a la portabilidad, y la gente no suele hacer mucho caso a ese derecho. ¿Qué quiere decir el derecho a la portabilidad? Que yo tengo el derecho a que mis datos personales se puedan extraer de tal manera que si yo me los llevo a otro sitio, a otro operador sanitario, pues los tenga en un formato que se pueda leer en el otro operador, ¿no? Eso era un derecho que a nadie le daba importancia porque luego ha sido objeto de, en Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para los datos personales en general, muy debatido, y ahora con el espacio de datos de salud es que se tiene que garantizar. Es decir, yo tengo que moverme entre distintos ecosistemas de operadores sanitarios y mi historia clínica tiene que ser accesible, porque si no, se me está negando un derecho a la asistencia sanitaria. Entonces, un derecho a la portabilidad que estaba en el Reglamento General de Protección de Datos se refuerza. El derecho de acceso también se refuerza. Vosotros seguramente alguna vez habrá habido algún acceso a vuestros datos personales, os ha habido algún tratamiento que no os parecía correcto y hacíais el derecho de objeción. Bien hecho por una parte, pero ahora también, si yo tengo más acceso a mis datos y puedo ver quién accede a mis datos, refuerzo el derecho de acceso antes que hacer el derecho de objeción. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando yo hago mi derecho de objeción al tratamiento de mis datos personales, yo quiero que me respondan y que me digan si mi derecho de objeción se va a legitimar o no. En este caso, cuando tenemos un derecho de acceso más garantizado, podemos prevenir que a nivel ¿no? de ejercer nuestros derechos, podemos prevenir llegar al derecho de objeción. Vamos a reforzar el derecho de acceso a nuestros datos sanitarios, ¿no? Y entonces, ahí se establece un paradigma distinto. Es que ese entendimiento de nuestros derechos como interesados se cambia respecto a cómo era el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Y además, que ese acceso debe ser inmediato y gratuito. En España, como os he dicho, tenéis acceso a vuestra historia clínica electrónica de forma fácil, todos vamos a hablar sobre eso, y gratuita, ¿vale? Entonces, esto sería respecto al uso primario. Si tenéis luego preguntas sobre el uso primario, vamos a ello. Tenemos el dato limpio, de la clínica electrónica, mejoramos la asistencia sanitaria y reforzamos el derecho de acceso y el derecho de autoexclusión, queda ahí un poco pues entre bambalinas, ¿no? En el uso secundario es básicamente una cosa que en España no sabíamos que teníamos y tenemos y que nos facilita mucho esto. En la Ley Orgánica de Protección de Datos, cuando vamos dándole para abajo en muchos artículos, llegamos a las disposiciones adicionales, esas disposiciones que nadie se ve. Y llegamos a la 17ª, al segundo apartado, que decía que en caso de razones de investigación biomédica potentes, se podía autorizar la reutilización de datos personales. Siempre que fuera en formato, o sea, que cumpliera con el principio de minimización de datos, que es un principio fundamental del Reglamento General de Protección de Datos, que dice, utiliza los menos datos personales posibles. Cuantos menos datos personales, menos riesgo, ¿no? Es un poco esa precaución que hemos tenido siempre. ¿Qué ocurre con el espacio europeo de datos de salud? Pues dicen, anda, qué buena idea esto que tenía España por aquí. Vamos a armonizarlo. Entonces, lo que hacen es decir, vamos a coger todos los datos que están en el uso primario, los vamos a pseudonimizar y anonimizar, vamos a poner un órgano administrativo que garantice el acceso a esos datos y vamos a crear un catálogo de datos a nivel europeo con todos esos datos. Claro, eso cambia el paradigma de cómo se hace investigación biomédica en toda la Unión Europea y lo va a cambiar. Y no os podéis imaginar la complejidad jurídica que tiene todo eso, ¿no? Entonces, el uso secundario es, yo reutilizo los datos en un formato anonimizado y pseudonimizado. No os imaginéis la cantidad de datos que se pueden utilizar, no os imaginéis esos datos están en catálogos que se piden y un organismo de acceso a datos dice, te levanto el puente, no te levanto el puente y te lo puedes utilizar. ¿Qué actores hay en ese uso secundario? Muchísimos, pero quedaros con 3, ¿vale? Que son importantes. Está el tenedor de los datos, quien tiene los datos. En el caso de un biobanco, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que sea un poquito más fácil de recordar. Un tenedor de datos clásico va a ser un hospital, un servicio de salud, es decir, por ejemplo, el SERMAS, el servicio de la Comunidad de Madrid, va a tener un catálogo de datos de todos nuestros historiales clínicos, de nuestras pruebas de laboratorio y demás, va a tener ese catálogo y va a ser un tenedor de datos. Un biobanco que tiene muestras biológicas va a ser un tenedor de datos. Lo llaman así, literalmente, data holder o tenedor de datos, es la traducción que hemos dado.
Y claro, pensáis, vale, luego están los usuarios de datos, es decir, yo quiero esos datos, quiero ese catálogo de datos para hacer una investigación o un ensayo clínico o entrenar un algoritmo. Ahora vamos a entrar en para qué usos se puede hacer o para qué no. Claro, esos usuarios de datos piden los datos. ¿Cómo se hace ahora? Pues ahora tú vas de hospital en hospital, de proyecto de investigación en proyecto de investigación, vas pasando por el comité de ética, el comité de ética te dice que sí, pides los datos, vas a un sitio, pides un biobanco, pides una muestra. Es decir, que no hay una armonización de criterios para hacer investigación a nivel agregado. ¿Y eso qué hace? Pues que un proyecto que a lo mejor tienes un año para tener todas las muestras preparadas, pues tardes más, no se puede hacer por el retraso y el impacto que eso tiene. ¿Qué dice el reglamento? Vamos a intentar solucionar ese problema. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Vamos a poner un organismo administrativo, esto es muy importante, que actúe de mediador entre quien tiene los datos y el usuario de datos. Entonces, ese organismo de acceso a datos va a tener la perspectiva horizontal de decir, tengo todos estos catálogos de datos y cuando me llegue una solicitud de quiero estos datos, yo voy al tenedor de datos y le digo, dame estos datos o da acceso a este usuario en un entorno de tratamiento seguro, dar acceso a estos datos para que pueda tratarlos. Importante, en formato anonimizado y pseudonimizado. Esto es muy importante, ¿eh? Porque sabéis que los datos anónimos y pseudoanónimos se salen del paraguas del Reglamento General de Protección de Datos y con la última sentencia que tenemos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se refuerza todavía un poco más ese concepto. Entonces, ese organismo de acceso a datos levanta el puente de baliza, facilita, monitoriza que ese uso es legítimo y hace un seguimiento. Y encima impone obligaciones tanto al tenedor de datos, o sea, obligación de dar acceso, como al usuario. Usuario de datos, si has descubierto algo con los datos públicos o con los datos privados que te he dado, esa investigación, esos resultados, tienen que ser publicados, tienes que darlos a conocer. O tenemos que volver atrás y ver si hay algún paciente o grupo de pacientes al que le puede beneficiar. Claro, ¿cómo ese proceso administrativo va a tener lugar? Todavía no lo sabemos. Pues lo dejo un poco para vuestra reflexión, ¿no? Entonces, estaréis pensando, ¿cuáles son los usos para los que se van a poder tratar datos? Los tenéis o sea, todo el uso secundario está en el capítulo 4 y el uso primario está en el capítulo 2. O sea, es un reglamento, la verdad da gusto leer porque está muy estructurado. O sea, cuando quieres ir a por una cosa, sabes perfectamente lo que tienes que ir. Entonces, los usos permitidos están en el 53 y los usos prohibidos están en el 54. Los usos prohibidos creo que os podéis imaginar para qué pueden ser, ¿no? Acabo antes, nada que pueda realizar daños, nada que pueda llevar a la reidentificación de pacientes, nada que pueda llevar a acciones de marketing, de profiling, todo este tipo de cosas. Las prohibiciones, la verdad es que son bastante taxativas y lo que abre el debate y los retos jurídicos es los usos permitidos. ¿Por qué? Porque hay 6 usos, ¿vale? Y no todos los usos están habilitados para todos los operadores. Es decir, va a haber usos de esos datos que solo van a estar para los organismos públicos, con los mecanismos de transparencia y control que eso implica. Y va a haber usos también abiertos para organismos privados, para empresas y para cualquier interesado, ¿no? Entonces, os los voy a detallar simplemente por cuestiones de tiempo, llegar también al turno de debate y preguntas. El primero es salud pública, va a ser muy importante, de hecho, ya habéis visto que en España se ha creado una agencia de salud pública, la salud pública, el enfoque One Health, para temas de investigación, está siendo una tendencia muy, muy consolidada, tanto a nivel europeo, nacional como internacional. Entonces, la salud pública como protección de amenazas transfronterizas, vigilancia de salud pública, epidemiología, seguridad de los pacientes y productos sanitarios. Todo eso solo lo pueden utilizar organismos públicos, ¿vale? Luego tenemos las actividades de políticas públicas o de regulación, ¿no? Pues esto, para mejorar el tema del desempeño de nuestros sistemas sanitarios, nuestros sistemas de detección de amenazas y demás, es únicamente reservado a organismos públicos. Las estadísticas, también únicamente para organismos públicos. Todas las estadísticas, todo lo que tenga que ver con estadísticas oficiales, por ahí va. La actividad de educación o enseñanza. Los estudiantes de medicina, los estudiantes de criminología, los estudiantes de derecho, todo lo que vaya en datos sanitarios que nos pueda ayudar a nuestra capacidad formativa, da igual que sea un ente público o privado, mientras se dirige
que se usa para la formación, podrás pedir grandes catálogos de datos y cohortes de distinto tipo, ¿no? De datos sanitarios. Y aquí viene, bueno, otro uso es la mejora de la asistencia, la prestación sanitaria, optimización, bueno, un poco, también un poco para la mejora, es un uso muy general, no es nada interesante este uso, pero bueno, también para organismos públicos. Y me he dejado para el final, que en el reglamento no está al final, me he dejado lo mejor, que es la investigación científica relacionada con el sector sanitario o asistencial que contribuya a la salud pública, la evaluación de tecnologías sanitarias, productos sanitarios, medicamentos, y ahí se queda. ¿Qué quiere decir esto? Que la investigación científica, a nivel jurídico, claro, yo me estoy metiendo en un sitio, un territorio un poco extraño, ¿no? Pero no sabéis todas las fases de investigación, todos los tipos de investigación científica que hay. No solamente es investigación biomédica, si yo hago una investigación de corte social para ayudar al sector sanitario o asistencial, también estoy investigando. Pero dentro de ese uso hay dos usos, que es las actividades de desarrollo e innovación para productos o servicios y el entrenamiento, prueba y evaluación de algoritmos respecto a productos sanitarios, productos in vitro, sistemas de inteligencia artificial y aplicaciones sanitarias digitales. Y este uso, concretamente, es el que va para mayor preocupación. ¿Por qué? Porque aquí se te abre otra ventana de regulación, que es el reglamento de inteligencia artificial, el reglamento de dispositivos médicos, el reglamento de gobernanza del dato, el reglamento del dato, todo lo que tenga que ver con regulación de producto, es decir, que aquí sale el abanico. Y este fue uno de los aspectos más discutidos durante el proceso, ¿no?, de debate entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo para la realización de este reglamento, que se une con lo del derecho a autoexclusión. Porque pensad en vuestro punto de vista como pacientes, aunque estéis anonimizados o anonimizados, imaginaos la cantidad de información que se abre para el uso secundario. El uso de la investigación está abierto a todo el mundo. Es el único uso 100% que está abierto a todos los operadores, tanto públicos como privados. Esto genera bastante debate a nivel ético, a nivel legal y, claro, aquí el derecho a autoexclusión sí que está garantizado. ¿Cómo intentamos cerrar este debate para que este reglamento salga? Pues se garantizó, igual que en el uso primario decimos que ese derecho a autoexclusión lo tiene que regular el Estado miembro, el derecho a autoexclusión del uso secundario nos viene por eficacia directa del reglamento. El derecho a autoexclusión sí que va a poder ejercerse, es decir, yo voy a poder decir, no quiero que se utilicen mis datos. Esa dimensión, claro, ¿por qué en el uso primario sí se deja abierta y en el uso primario no? Bueno, para mí la respuesta está clara, pero a mí lo que me interesa ver es lo que opináis vosotros desde vuestra perspectiva de personas ajenas a este reglamento, ¿no? Y ese sería un poco el contexto y el paradigma que nos ofrece este reglamento. Otras cosas que creo que se tienen que tener en cuenta, y lo dejo como pinceladas, es, pensemos en España, la fragmentación autonómica y nacional, es decir, cómo dentro, una cosa es el reglamento, otra cosa es la legislación nacional y otra cosa es la legislación autonómica, ni siquiera en algo como los biobancos, que es algo, se supone, fácil de regular, no hay criterios armonizados, no hay criterios armonizados en los comités de ética, no hay criterios armonizados en muchísimas instituciones públicas para el uso de los datos, y luego encima es que en España las administraciones públicas no pueden ser apercibidas por la Agencia Española de Protección de Datos, pero no pagan una sanción como puede ser una empresa privada. Entonces, ¿qué hace eso? Que en este sentido, la cultura del dato en los organismos públicos, en la administración pública, tiene que repensarse con este reglamento. Y uno de los elementos clave aquí es la gobernanza del dato, que es lo que está dando mucho debate, mucho congreso, mucha literatura en la academia, ¿no? Entonces, un reto es la fragmentación. Luego, la infraestructura de la propia administración pública, el tipo de personal que vamos a tener para evaluar en los organismos de acceso a datos. Pensar que se está creando un nuevo órgano administrativo que encima es colegiado y que en el caso de España vamos a tener un organismo de acceso a datos nacional y luego autonómico. Es decir, que aunque el nacional sea el que tenga la última palabra, sí que se corre el riesgo de crear una infraestructura fragmentada o coordinada. ¿Qué modelo vamos a llevar? Luego, el tema que he comentado sobre los sistemas de inteligencia artificial, los dispositivos médicos, ¿está afectando eso?
a la contratación pública, los criterios de contratación pública, es decir, todo tiene muchas dimensiones, ¿no? Y luego, otra cosa que también se enlaza un poco con el tema de la contratación pública son los entornos de procesamiento seguro. Se habla en el reglamento de que cuando yo quiero datos tengo que tener un espacio, un software, una capacidad técnica para que ese tratamiento de datos se haga en un entorno de tratamiento seguro, para que no haya brechas, para que no haya fugas, para que no haya mayores problemas. Pensemos en la responsabilidad de la administración y también en ese sentido, porque eso sí que es algo de lo que en ese sentido no nos vamos a poder escapar. ¿Qué infraestructura tenemos? ¿Qué tipo de software estamos teniendo? Pensar que la mayoría de los servidores están en un país que se llama Estados Unidos, que no tiene un acuerdo de transferencia segura de datos personales. El US Data Privacy Framework cayó con el gobierno de Trump. Eso tiene una vertiente geopolítica y una vertiente jurídica también, ¿no? Entonces, he pensado también, para concluir, porque esto es relevante para personas que estén estudiando Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal. Bueno, cada uno aquí lo dejo para el debate, pero a nivel nacional tenemos 3 leyes, bueno, 2 leyes y un Real Decreto que se van a tener sí o sí que modificar. Entonces, esto va a tener que pasar por el Parlamento. ¿O lo van a hacer por Real Decreto? No lo sabemos. La Ley de Investigación Biomédica, que es del 2007, va a tener que cambiar porque la investigación biomédica, en lo que se trata de compartir datos, ha cambiado. La Ley de Autonomía del Paciente va a tener que cambiar, la tenemos desde el 2002. Urge un cambio de la Ley de Autonomía del Paciente, pero claro, ¿cómo va a llegar esto a los pacientes? Y luego el Real Decreto de los biobancos, que es un Real Decreto que al final, a nivel jurídico, los biobancos, por ejemplo, se han adherido como infraestructura confiable dentro del reglamento. Quiere decir que han sido como designados de, oye, sois infraestructuras técnicas confiables, vamos a dar dinero desde Europa para que podáis hacer todo ese cambio y todo ese esfuerzo de catalogación. A nivel nacional vamos a necesitar también ese empuje. A nivel europeo, pues toda la regulación del dato que ya he comentado en mi exposición, más toda la regulación de productos, de ensayos clínicos, de secretos de propiedad intelectual. Es decir, es un reglamento que, aunque parezca que pasa un poco desapercibido, va a ser importante porque además está para quedarse. Entró en vigor el 25 de marzo de 2025, el día que empecé a hacer la tesis. En 2027 entra el primer paquete de uso primario. En 2029 se cierra todo el paquete de uso primario, tiene que estar listo el uso secundario. Y en 2031 se cierran los flecos del uso secundario. Es decir, es ya. Entonces, hay una responsabilidad por parte de las administraciones, pero yo creo que todo lo que demos a conocer de este reglamento va a ser bueno y que hay una mirada necesaria desde todos los ángulos del derecho para la implementación efectiva de todo esto. Así que esto sería todo y muchísimas gracias por vuestra atención.